Buenos días. Es una mañana fría, con lluvia, pero no para que dejemos de buscar de Dios. Hoy vamos a continuar con el ciclo que hemos estado siguiendo, viendo. Y si tuviste en la transmisión, hoy vamos a tocar el tema de evolución o creación. Evolución o creación, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Ambos puntos de vista los queremos poner a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice una cosa y qué dice la otra? El evolucionismo tiene que ver con un pensamiento en su momento que se originó como un pensamiento filosófico y luego vino a aparecer como una teoría después de ciertos años con dos personajes que vamos a ver ahorita rápido. Y el creacionismo, la creación, tiene que ver con lo que tú y yo sabemos de Génesis 1. Este tipo de pensamientos pensamientos, fíjate que se ha dado mucho como debates académicos, debates públicos en las escuelas, debates filosóficos, pero en esta ocasión no lo vamos a enfocar así. Solamente quiero presentarte una y otra y lo que dice la Biblia. El evolucionismo tiene que ver, la evolución tiene que ver con una visión en cuanto a el origen de la vida, solamente el origen de la vida. La creación o creacionismo se va más atrás, fíjate, ahí empezamos ya con la primera diferencia. El creacionismo se va no solamente se queda en el origen de la vida, se va más atrás acerca del origen del universo. Y ahí es donde ya empiezan a diversificarse las dos. La evolución dice que plantea que la vida se desarrolló de manera gradual a través de procesos naturales, y aquí empezamos a meter ciertos conceptos que maneja la evolución. Selección natural, como la selección natural, la mutación genética y la derivación genética, y todo esto a través de muchos y millones de años. Es lo que dice la evolución. Ahora, la evolución, su máximo representante en esta tierra fue el señor Carlos Darwin. El señor Carlos Darwin sacó una publicación que fue de ahí empezó a tomar fuerza, que se llama El origen de las especies, en 1859. Pero algo que yo encontré interesante es, él lo sacó en esa fecha, en el 59 del siglo XIX, 1859. Al siguiente año, 1860, ya lo estaban metiendo en las escuelas en los Estados Unidos. O sea, no lo tomaron como una teoría verdadera y órale, ahí te va. La teoría de la evolución, con su filosofía humanista, mecánica, ha penetrado en todas las ciencias biológicas, ciencias físicas, sociales, y no solamente estas, la psicología, la economía, sociología, psiquiatría, criminología, todas estas de alguna manera están organizadas en cierta manera con el pensamiento evolucionista. Y fíjate otro dato interesante que encontré. Sí, los Estados Unidos lo empezaron a meter en 1860. El año pasado, en 2024, ya es una ley que incluye la enseñanza evolutiva en los estándares de ciencias en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Y no se diga de la Biblia, que se empezó a sacar la Biblia de las escuelas en los Estados Unidos, porque ese país en su momento empezó con Dios y tomando en cuenta la Escritura, pero la fueron sacando. El creacionismo en general sostiene que la vida y el universo fueron creados por un ser divino. Aquí es lo que te digo, la creación de Dios
va más allá o va más atrás de simplemente el origen de una vida, sino de todo lo que alcanzamos a ver y lo que no alcanzamos a ver. Salmos 119, 130, vamos a empezar con este texto. Dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En otra palabra más sencilla, eso hace entender a los sencillos. O sea, no necesitamos ser expertos en muchas cosas para entender la palabra. ¿Por qué quiero empezar con este texto? Mira, es mucha información que se puede presentar del lado de la evolución, del lado de la creación, pero que Dios nos dé la gracia para entender el día de hoy, por medio de su Espíritu Santo, a mostrarnos por medio de su palabra que Él es verdad, Jesucristo es la verdad. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, gracias por esta mañana, Señor, que empezamos el día de hoy, Señor. Y queremos pedirte, Señor, tu bendición, Señor, que nos vas a poner delante, Señor, con estos temas, Señor, con estos conceptos, Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender, Padre, de maneras, con un corazón sencillo, Señor, a entender esta palabra del día de hoy, Señor, este tema, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Jesús. El primer punto que nos vamos a enfocar es la evolución. Fíjate que el tema de la evolución es muy amplio, y la evolución como idea empezó hace muchos años como conceptos, fíjate, empezó como conceptos filosóficos por los griegos, por romanos, por los chinos, por los musulmanes también. Era un pensamiento simplemente filosófico y hasta allí. ¿Qué se pensaba en ese tiempo? Que la idea se pensaba lo siguiente, que había un ser supremo que había creado todas las cosas, los humanos, a su imagen y semejanza. Y esto era también difundido por la mayoría de los científicos de esa época del siglo XIX hacia atrás. Ellos pensaban en una acción divina que había creado todas las cosas del planeta y que habían sido creadas en un punto. Pero ¿qué crees? Y aquí llega uno de los primeros pensadores, el francés Jean-Baptiste Lamarck, en 1809. Antes de Darwin fue este personaje, Lamarck, y él sacó una teoría, porque ahí ya fue, y le llamó la primera teoría evolucionista de la historia en su libro Filosofía Zoológica, donde exponía el tratado de la evolución. O sea, ya tomó las ideas, tomó él sus observaciones, porque si lees y te pones y te metes, pues él en teoría hizo observaciones acerca de la evolución, y le llamó así filosofía zoológica, antes de Darwin, en el 1809. Pero te quiero mencionar algo. ¿Qué características tenía esta persona? Y me quiero referir a un historiador también de Estados Unidos que se llamó Carlos Gillespie, que fue historiador de ciencias en la Universidad de Princeton. Y él dice las siguientes palabras acerca de Lamarck. Y te lo expongo para que veas cómo era el carácter de estas personas. Dice: Lamarck fue un enemigo mortal de químicos, experimentalistas y científicos analistas que iban en contra de su pensamiento. Tenía una hostilidad tal que no fue menos severa para aquellos que tenían pensamientos o ideas o que practican y practicamos el cristianismo. Era un odio para la tradición en aquel tiempo acerca del diluvio, porque también esta persona está en contra de todo lo que se llama Biblia, el diluvio y por supuesto la historia de la creación. Contra todo lo que se llama Dios, estas personas están en contra
de nuestro pensamiento, porque es lo que vamos a ver después. Es decir, Lamarck era un hombre aguerrido, o sea, fuerte a sus convicciones, con odio de su corazón a todo lo que se llamaba cristiano, bíblico. Ahora, como es de saber, bueno, todos los seguidores, incluido Darwin, y aquí voy a mencionar otros, Darwin, Huxley, Spencer, Haeckel, a otros, y todos los de la actualidad que apoyan esa idea, tienen ese mismo carácter, son hombres intemperantes, como dice segunda de Timoteo 3, que habrá tiempos peligrosos en este tiempo, y da una lista de pecados, y en esa lista va a haber hombres intemperantes que no van a tener van a ser implacables, que no van a tener paciencia contra la otra persona que opina diferente. ¿Son hombres? Sí. ¿Que creen en su teoría? Sí. Pero son hombres con una fe ciega. ¿Entiendes qué es una fe ciega? Nosotros entendemos que Jesucristo es la base de nuestra fe. La fe ciega tiene que ver con aquello que hay personas que dicen, yo sé que no hay pruebas contundentes de la evolución, no lo puedo ver, pero yo creo. Y hay científicos que siguen esa teoría y dicen eso, yo lo creo, aunque no se pueda demostrar. El evolucionismo como teoría sobre el cambio de las especies a lo largo del tiempo se consolidó, y aquí ya te empiezo a decir, entró ya en 1859 Carlos Darwin con su origen de las especies. Y entonces tomó las enseñanzas que había escrito Lamarck en su filosofía zoológica y las reformuló presentando el siguiente libro. Las reformuló, algunas cosas no estaba de acuerdo, otras sí, pero fue parte de los inicios del darwinismo, el evolucionismo, ya más concreto en el siglo XIX. Y mira, la verdad a veces se vuelve una teoría un poquito difícil de comprender, de entender, porque emplea conceptos, como te dije, de la selección natural, la mutación genética, derivación genética. La mutación genética tiene que ver con cambios en la secuencia del ADN, en tu código genético, que es el que tú le transmites de una persona a otra cuando tienes hijos. El problema es que si hay un error en esa transmisión genética del ADN, hay más probabilidades de que vengan enfermedades, y uno de ellos es el síndrome de Down. La derivación genética es otro concepto complicado de entender, pero nos vamos a ir por el más sencillo. La selección natural es más fácil de entenderlo como lo presenta incluso Darwin. Vamos a ver una diapositiva. Empezamos, ¿qué es la evolución? La teoría de la evolución, o también llamada teoría evolucionista, es una teoría que explica cómo las especies cambian a lo largo del tiempo. Fíjate, escucha esto, cómo las especies van cambiando a lo largo del tiempo. Fue propuesta por Carlos Darwin en la obra que te digo, y se basa en la idea de la selección natural, donde los rasgos más adaptados a un entorno tienen esas probabilidades de ser transmitidos a las generaciones siguientes. ¿Cuáles rasgos más adaptados? ¿Qué características más adaptables? De la selección natural es el principio fundamental de esta teoría, y de ahí parten las otras dos que te dije. Pero fíjate lo que el mismo Darwin argumentaba lo siguiente, y él decía 3 proposiciones. La primera es que las especies no son inmutables. ¿Qué quiere decir eso? Que las especies sí pueden cambiar. ¿Qué es una especie? Un animalito, un gato, un perro, es una especie. Cuando dice aquí que no son inmutables, quiere decir que
un perrito podría convertirse en otro animal. Con eso se refería a que han aparecido nuevas especies a lo largo del curso de la historia de la Tierra mediante un proceso natural que llama descendencia con modificaciones. Número 2. La segunda proposición era que este proceso evolutivo puede extenderse, como dice allí, a lo largo de toda la humanidad, de toda la vida, porque todos estos seres vivos descendieron de un número muy pequeño de antecesores comunes. Otro concepto, que venimos de un antecesor común, que eso también lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y quizás de un antecesor microscópico, de un antecesor, suena chistoso que vengamos de una lombriz. ¿Es lo que está diciendo? La tercera proposición es, una de las más distintivas del organismo, es que este vasto proceso fue concedido por selección natural o supervivencia de los más aptos. Y este es el tema que este es un concepto de fe para ellos que no tiene un suficiente fundamento científico ni escritural. Pero ¿qué dice Dios en el Salmos 33? Ellos dicen que, no terminé de leer, que esta selección natural tiene una fuerza tan eficaz que puede lograr manufacturas, que esa misma célula se automanufacture automáticamente y vaya creciendo, ¿no? Se vaya desarrollando otra especie. Pero ¿qué dice la Biblia? Salmos 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo el ejército? Está haciendo una remembranza a Génesis 1, de que él hizo todas las cosas en ese tiempo de los seis días. Él junta como montón las aguas del mar y él pone en depósitos los abismos. Versículo 8, teme a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Tan solo por las cosas que vemos y que Dios hizo, y que vemos el cielo, alcanzamos a ver el universo, tan solo por esas cosas deberíamos de temer a Dios. Los evolucionistas no temen por esas cosas. De acuerdo con esta palabra, nuestro Dios hizo todas las cosas, no una selección natural, que se fueron seleccionando automáticamente entre ellas. Agarro de aquí, agarro mejor esto de acá que me conviene. No. Ahora vamos a ver un poquito más. Quiero explicarte un poquito más la selección natural. ¿Qué es la selección natural? Otra vez. La selección natural o supervivencia de los más aptos, y aquí otra vez yo te vuelvo a decir, para empezar, supervivencia de los más aptos, como que hasta suena antinatural. Y ahorita voy a poner unos ejemplos. Es un proceso evolutivo donde los organismos con rasgos más ventajosos tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo sus características a la siguiente generación. Si lo leemos así, a primera instancia suena lógico, ¿verdad? Suena que es real y te convence. Esta teoría predice que estos organismos más aptos, los que son más fuertes, por así decirlo, son los que se van a reproducir y van a dejar descendencia. Pero mira, aquí vienen los ejemplos. La selección natural, hasta cierto punto, sí es correcta, hasta cierto punto, pero tiene sus límites.
Naturalmente la selección natural existe, sí, pero solamente como un efecto de manteniendo la idoneidad genética de esa descendencia. Y aquí te voy a poner unos ejemplos de selección natural que tú y yo hemos visto, natural, correcta. Y uno de estos ejemplos, pues lo vemos y es real. Suena feo, pero lo hemos visto cuando personas, niños que nacen con severos defectos de nacimiento y no pueden sobrevivir sino con caros tratamientos medicinales, y si pueden llegar a la adultez, si no, pues faltan y ya no dejan descendencia, ¿no? Eso es algo natural. Ahora, otra. Cuando tú y yo, yo lo he hecho, de que tenemos medicamentos en casa, tenemos antibióticos en casa y, me voy a tomar y sin ir al doctor, sin tomar una prescripción médica. Y entonces, ¿qué sucede? Si no tomas el correcto y aparte en las dosis indicadas y el tiempo indicado, ¿qué sucede? Que esas bacterias a lo largo del tiempo se volvieron más fuertes. Se desecharon las que no tenían la calidad para sobrevivir al antibiótico que te estabas tomando mal, y entonces quedan las más aptas. Y luego cuando tú vas al doctor, no, fíjese que ese ya no me hace efecto, deme otro más fuerte. Ese es otro ejemplo. Existe. Pero eso no implica que esa célula bacteriana se vaya a convertir en algo más poderoso y que salga por dentro, ¿no? El mismo ejemplo es con las plagas de insectos que se vuelven resistentes en los campos de agricultura, cuando se vuelven resistentes a los insecticidas. Ese también es un ejemplo práctico y real. Ahora te voy a comentar unos ejemplos de selección natural, pero que a veces la misma tendencia evolucionista quiere forzar hacia ellos, quiere forzarlos de tal forma que se pueda ver que la evolución es correcta, es verdadera. Dice, en un ambiente de color marrón, donde pues los arbustos son marrones así, los conejos marrones se adaptan mejor a la supervivencia y reproducción que unos conejos blancos, porque por el color van a estar expuestos más fácilmente hacia sus depredadores, y los depredadores fácilmente van a poder identificar la diferencia. Hasta ahí también suena lógico, pero fíjate, utilizan estos ejemplos para decir, mira, allá hay evolución. Yo no veo eso así. Esto no implica una nueva especie, simplemente es una adaptación de un animalito al entorno en el que está, pero ahí se queda. Este es otro ejemplo real que tomé de un testimonio precisamente de un evolucionista, que dice lo siguiente, la siguiente diapositiva, de favor. En 1898, una fuerte tempestad en Massachusetts dejó centenares de pájaros muertos y moribundos tras su rastro. Alguien los descubrió y se llevó estos gorriones machos. Los más grandes habían sobrevivido más frecuentemente que los más pequeños, aunque el diferencial de tamaño era relativamente pequeño. Otra vez aquí yo te digo, en el reino animal como en nosotros mismos, va a haber quienes son simplemente por naturaleza, son más fuertes, más fornidos, tienen más masa muscular, tienen esqueletos y huesos más grandes y fuertes. En el reino animal es lo mismo, y aquí estaba pasando lo mismo. Dieron este ejemplo dando a entender de que puede haber evolución, pero no. En el reino animal también hay dentro de la misma especie hay quienes son más fuertes
o pueden ser más débiles. Y el último ejemplo, fíjate, el último ejemplo que te quiero dar es un ejemplo clásico que se da en las escuelas, que se da en las materias de ciencias de la evolución. Sí, no sé si has escuchado el ejemplo de las jirafas. Mira, del lado izquierdo dice, entre las jirafas existen diferencias entre jirafas que tienen patas cortas y cuellos cortos. Ajá. Dice, ante la escasez de esas hojas, las jirafas con el cuello y las patas más largas acceden mejor a ese alimento y dejan más descendencia. Aquí dice Darwin que hay una lucha por la existencia. Dice, con el tiempo cada vez habrá más jirafas con el cuello de patas más largas, cuellos más largos, porque el ambiente las favoreció con estos caracteres. Ese es un ejemplo clásico que dan, te digo, en esas áreas de ciencias. ¿Qué veo yo? ¿Qué veo yo? Es una opinión particular, pero para mí es un ejemplo inocente, no convincente e ingenuo. ¿Por qué? Cuando vi esto y dije, bueno, entonces, ¿qué pasa con las jirafas bebés que nacen? No nacen del tamaño que cuando van a ser adultas. No sé qué estatura tendrá una jirafa bebé, pero no tienen la estatura de la jirafa adulta. Yo dije, bajo este argumento, ya las jirafas hubieran desaparecido. No estarían aquí ninguna de ellas, pero vemos que hay. Y no solamente en las jirafas, en todo el reino animal. ¿Dónde queda? No solamente hemos visto el amor de una madre, también hemos visto cómo un animal que es madre se preocupa por los débiles y por los pequeños. Aquí vemos que también que en el reino animal, que los más fuertes se preocupan con los débiles, y no lo digo yo, mira, Job 12:7. ¿Qué dice la Biblia acerca de las bestias y de los animales? En efecto, pregúntales a ellas, pregunta ahora a las bestias, las terrestres, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, las del aire, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, la misma naturaleza. Ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán, los animales del mar, de las aguas. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Pregúntale a la creación. Y lo hemos visto con el ejemplo que te di. No creo que una madre jirafa sea inconsciente y que no le tenga que dar de comer a su pequeña jirafa para que crezca y se levante. Y no solamente ese ejemplo. Este pasaje nos anima a que las personas aprendamos de la naturaleza, que la naturaleza que puso Dios allí en esos animales y en la tierra tiene sabiduría. Proverbios 6, del 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, lo cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Son autoorganizadas, son autodisciplinadas. Versículo 8, prepara en el verano su comida, se cuidan y recogen el tiempo la siega su mantenimiento. Se cuidan, se protegen. Se destaca la sabiduría, la organización del trabajo en equipo, no quedarse sin alimento, esfuerzo y constancia. Proverbios 30, en ese mismo libro, en Proverbios 30, ¿cuántas cosas
son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Y aquí te empieza a describir otra vez. 25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Trabajadoras otra vez. Los conejos, pueblo más nada esforzado, y pone su casa en la piedra. Son protectores, se cuidan. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Tienen disciplina, tienen orden, tienen sujeción. 28. La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Son cuidadosas. Con estos textos que te puse aquí del reino animal, yo no veo una selección así natural no, la misma jirafa, no, hazte para allá, esta es mi comida. El mismo reino animal nos enseña. De todo esto yo veo dentro de los textos que vimos, humildad de los animales, amor incondicional, sensibilidad, la protección y cuidado, confianza, el perdón, las relaciones, la comunicación. Con estos textos vemos que los animales mismos se cuidan, pero también guardando al más pequeño y al más débil. No hay pruebas científicas contundentes. Sí hay investigación, o sea, no se puede negar, pero es mínima comparada con lo que se ha descubierto últimamente. Dice la Escritura que la ciencia iba a aumentar también, pero ¿qué crees? Iba a aumentar también para demostrar la Biblia que es verdadera. No solamente que iba a aumentar hacia el mal, sino en estos últimos par de siglos, de años, la ciencia ha aumentado tanto que se han descubierto cosas, como lo hemos visto a lo largo de las enseñanzas, que confirman la veracidad de la Biblia, cosa que no se tenía antes tan fácilmente. No hay pruebas persuasivas de que la selección natural pueda producir nuevas especies, nuevos órganos, ni otros cambios principales, ni siquiera cambios mismos que sean permanentes. ¿Qué está diciendo y qué está apuntando lo que estoy diciendo? Eso está apuntando a Génesis 1. ¿Qué dice? Si tú recuerdas Génesis 1, ¿qué dice? Que Dios hizo a los seres vivos según su género y según su especie. ¿Qué quiere decir? Ya no hay más género, ya no hay más especie por crear. Ya todo lo que hizo Dios en ese tiempo lo completó. Está completo. La siguiente diapositiva, otro biólogo, Pierre Grasset, dice lo siguiente: la evolución es sencillamente la observación de factores demográficos, de fluctuaciones locales de genotipos y de distribuciones geográficas. ¿Qué es eso? De que la investigación que hacen a veces los evolucionistas solamente está enfocado en ciertas áreas geográficas. Y para que una teoría pueda convertirse en una ley, tiene que haber una investigación mucho mayor, que comprenda algo más general. A menudo las especies observadas han permanecido prácticamente sin cambio durante cientos de siglos. Las fluctuaciones como resultado de las circunstancias con modificaciones previas del genoma no implican evolución. Y tenemos prueba tangible de esto en muchas especies. La evolución de Darwin y del evolucionismo dice que depende o que podría depender tanto del entorno, pero también del azar de la genética. Eso del azar de la genética también como que a mí no me hace clic. ¿Tú eres producto del azar?
o alguien que esté jugando así un juego al azar y a ver qué sale? Aquí es donde vuelve a chocar la evolución, Génesis 2.1. Génesis 2.1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y otra vez todo el ejército de ellos. Seres vivos, la flora, la fauna, Adán y Eva. Todos sus habitantes. La evolución sugiere que todos estos elementos simples, un microorganismo, una célula, se vuelven cada vez más y más y más organizados y complejos ellos mismos a través de un proceso aleatorio. Yo también difiero de esto, yo difiero de esta parte. ¿Cómo que de un proceso desordenado, cómo que de un proceso aleatorio vayamos a estar tú y yo aquí? No lo creo. Lo que yo creo es, ¿tiene que venir alguien más poderoso? ¿Un ser divino? Para poner orden donde no hay orden. Para que tenga la autoridad correcta y suficiente para ordenar lo desordenado. Nuevamente esto que te dije de que se vuelven autoorganizados, autosuficientes por el proceso un proceso azar, también para mí suena ingenuo. ¿Y qué dice la Escritura en Primera de Corintios? Primera de Corintios 14:33. Dios no es un Dios de desorden ni de confusión. No es un Dios que hizo las cosas así nada más. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, pero hágase todo decentemente y con orden. Cuando Dios hizo la creación, que lo vamos a ver después, Dios lo hizo de manera ordenada. Al hombre lo hizo al final, al ser humano lo hizo al final de esos seis días. Imagínate que lo hubiera hecho los primeros días, el primer día, el segundo día, donde todavía no había creado Dios la fauna, la flora. ¿De dónde iba a comer? Le hubiera dicho, no, pues espérate 6 días y ya te traigo algo. O sea, no. Dios fue ordenado también en lo que Él hizo en Génesis 1. A Dios le gusta ese orden. Quiere que nosotros seamos ordenados. Y fíjate, te voy a decir otra cosa que muchos científicos rechazan como tal, que sí, en primera instancia la Biblia es la palabra de Dios, pero también es un libro de ciencias, es la reina de las ciencias. Así como Dios es un Dios de orden, todas las ciencias que Dios permitió crear también tienen un orden en sus leyes, en sus estatutos. La teoría de la evolución no sigue un camino de orden, sino todo lo contrario. La teoría de estas personas se va desmoronando más y más como pasa el tiempo. Ya pocos son los científicos que suscriben a ellas de una manera seria, porque lo que les interesan a los científicos es hechos y probabilidades que se puedan demostrar. Mira, la siguiente diapositiva. Tenemos los eslabones. ¿Sí has escuchado eso, los eslabones perdidos? ¿Qué son eso de los eslabones perdidos? El eslabón perdido, como le llama Darwin, es un fósil que debe existir, que existió o que debe existir para que haya una transición de una especie a otra especie. Esos son los eslabones perdidos, un fósil de transición. Carlos Darwin admitió que millones de eslabones perdidos son palabras de él. Es decir, la ausencia de formas de vida de transición tendrían que ser descubiertas en el registro fósil para probar
la exactitud de su teoría. Por eso te digo que su teoría se queda como teoría, nada más. La evolución sostiene que todas las especies evolucionaron gradualmente, poco a poco. También va en contra de lo que dice Génesis. Y luego te dice por mutación aleatoria, fortuita en nuevas especies. Los científicos no han podido localizar ni uno solo de los eslabones perdidos entre los millones que deben existir. Sí han aparecido algunos, pero no son prueba contundente tampoco. No podemos negar lo que la ciencia descubre, pero no son pruebas suficientes para demostrar lo que quiso demostrar y hacer entender Darwin. Ahora, unas pequeñas probabilidades matemáticas de que la vida pudiera evolucionar. Las probabilidades matemáticas de que la vida evolucione son nada, son ínfimas. Para determinar esa probabilidad que ocurra, los científicos calcularon la probabilidad de que los aminoácidos, componentes de las proteínas, puedan formar cadenas. Y mira, ahí está la primera de ellas, dice: la probabilidad de que haya evolución a nivel proteínas es de 0.00, y de ahí imagínate 122 ceros y luego el 1. Esa es la probabilidad. Sin embargo, tú no estás formado por simples proteínas. Digo simples, pero una proteína es algo muy complejo. Estamos formados por más cosas y quiero mencionar lo que dice ahí, el ADN, que es nuestro código genético que transmitimos de generación en generación y que lleva los componentes básicos de la vida. Los matemáticos han calculado que para que se pueda producir un gen de ADN por aleatoriedad, por casualidad, es igual a la probabilidad de 1 en 10 seguida de 155 ceros, es decir, 0.00 y eso que ves allí. 155 ceros después del punto y luego el 1. 3. Fred Hoyle también dijo lo siguiente, que para formar las enzimas que requieren también en nuestro cuerpo cuando deglutimos, cuando comemos, la probabilidad de que se descubran nuevas mezclas o nuevas enzimas resulta ser de menos de 1 en 10.400.000 muestras. 4. Nuevamente, la probabilidad de que se calcula para que los aminoácidos formen proteínas en una forma correcta en una célula va con 200 ceros. Está muy complicado, ¿no? Y aún así, personas que siguen esta línea se aferran a que es verdad. En palabras más sencillas es la siguiente: las probabilidades de que una única proteína correcta se forme por casualidad es igual a la probabilidad de que un hombre con los ojos vendados pueda localizar un solo grano de arena pintado de oro dentro de un universo compuesto, fíjate, primero por 50.000 millones de galaxias, y que cada galaxia tenga 200 millones de estrellas y cada una compuesta de arena. Eso es, en pocas palabras, lo que significa. Ahora vamos a ver otro punto para entrar. El problema de los fósiles, que son los eslabones perdidos. En la actualidad, mucha gente, y nos incluimos nosotros también, porque no tenemos el conocimiento como tal, que cuando existe un fósil y encuentran uno, pensamos en algo, podríamos ser, ahí está una prueba de la evolución. Pero no es así, sino que son simplemente fósiles de especies que se extinguieron y que no necesariamente representan evolución.
no representan evolución. Pero ¿sabes quiénes son los que fueron los más aguerridos opositores de Darwin con su teoría esta de los eslabones perdidos, de los fósiles? No fueron personas del clérigo, no fueron personas que tenían conocimiento bíblico, fueron los paleontólogos que conocen acerca de este tema de los fósiles. Darwin mismo dijo, mira, aquí viene la otra, palabras de Darwin otra vez, diapositiva la siguiente. Él mismo se planteó lo siguiente: ¿por qué, si las especies han descendido de otras especies mediante gradaciones, o sea, procesos evolutivos pequeños poco a poco, insensiblemente diminutas, no vemos en todas partes innumerables formas de transición? Hasta ese punto él tiene razón. Si su teoría fuera cierta, deberíamos ver infinidad de elementos fósiles de transición a lo largo de la historia, cosa que no hay, cosa que no ha surgido. Y se dice, ¿por qué toda esta naturaleza? ¿Por qué no está toda la naturaleza en confusión, en lugar de estar todas las especies como las vemos ahora, bien definidas? ¿Por qué no vemos especies de transición? Lo que esperaba Darwin es encontrar esos fósiles, esos eslabones intermedios. Y además que todo el reino animal, incluido tú y yo, estaríamos en una sociedad de confusión. Y aquí quiero ponerte un ejemplo. Imagínate un casi perro, imagínate un casi gato, imagínate un perro volador, imagínate un casi humano. No me lo imagino, que tú estuvieras sentado aquí con un casi humano, predicándole a un casi humano. Lo que los geólogos descubrieron fueron especies y grupos de especies que aparecieron súbitamente y no al final de una cadena de eslabones evolutivos. ¿Esto a qué apunta? Al Génesis 1, nuevamente. Y el mismo Darwin se respondía y decía, si la pones de nuevo de favor, en el 3, Darwin concedió que el estado de la evidencia fósil era la objeción más evidente y de peso que se puede apremiar contra mi teoría. O sea, el mismo Darwin se respondía y decía, la misma paleontología me dice que no han encontrado nada, o muy poco, o casi nada. Él dice también, dice de lo siguiente: todos los eminentes paleontólogos y todos nuestros más grandes geólogos han mantenido muchas veces, a veces de manera vehemente, la inmutabilidad de las especies, que no cambian o que no se van a generar nuevas especies. Ahora te voy a decir, ¿y qué hay de nuestro pariente el mono? Digo, pensando como un evolucionista, ¿no? ¿Qué hay de nuestro gran pariente que debería estar aquí? Si la pones de favor. Seguramente habrás visto esta imagen anteriormente, de un chimpancé que se endereza, empieza y se va enderezando gradualmente y adquiere una imagen de hombre, ¿no? Digo, es ya entendiendo la escritura, la verdad es chistosa. Bueno, esa imagen Darwin no la utilizaba directamente, porque esa imagen apareció, o esas fueron parte de las filosofías iniciales con la que se empezó la evolución.
representando al chimpancé de una manera, de una progresión lineal, hasta convertirse como lo ves, ¿no? Si bien Darwin no utiliza esta imagen directamente, pero sí la presenta y sí la utiliza, no directamente. Y es aquí donde te quiero mostrar la siguiente diapositiva. Darwin decía que nosotros no venimos directamente del mono, sino venimos de un ancestro común. Si verás ahí, ves un árbol que en la raíz, en el tronco abajo, dice unas palabras, no se alcanza a ver, pero es el ancestro común. ¿Qué es? ¿Quién sabe? ¿Qué es? No lo sé. Ni ellos mismos saben. Y ellos dicen que de ahí partió todo lo que vemos, los animales, las flores, la flora, la fauna. Y en esa parte que tú ves sombreada en verde, encerrada en verde, ahí ponen al hombre, mira, a un lado, junto con el chimpancé, las ballenas y las vacas. Aquí está el problema empieza desde ahí abajo, porque ni tan siquiera ellos saben cómo darle autoridad a esta imagen para que sea cierta. Que de una sola especie surgieron todas las demás. Los darwinistas afirman lo siguiente: que anfibios y peces modernos descendieron de un pez ancestral, los reptiles de un antecesor anfibio, aves, mamíferos de antecesores reptiles, los seres humanos y simios igual antecesor de un simio común. Lo extraordinario del caso es que, a pesar de su aceptación general como explicación científica, en los orígenes y procesos haya una cantidad tan pequeña de evidencia científica real a favor de estas cosas. No hay pruebas lo suficientemente tangibles. Se queda en lo que dijimos inicialmente, es una teoría. Ya vimos mucho de él. ¿Qué dice la Biblia ahora? Vamos a ver unos pasajes, unos textos. Génesis 1, 26 al 28. Tú no desciendes del mono. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y si no nos queda claro, te lo vuelvo a repetir en el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No, yo no soy un amigo del mono aquí a la misma altura. No, Dios nos dio potestad sobre la fauna y sobre la flora, sobre todo lo que Él hizo. Somos imagen perfecta de Dios, porque Dios es invisible y tú eres la imagen del Dios invisible. Que se corrompe con el pecado, esa es otra cosa. Y eso tú lo tienes que ver por tu cuenta. Aún la persona, el indigente que tú veas allá afuera,
feo, despeinado, sucio, es una imagen de Dios, pero que está corrompida por el pecado, por la maldad, por su vida. Y Dios nos manda ¿a qué? Que vayamos y hagamos misericordia. Que no vayamos, como dice el ejemplo de las jirafas, que la pateemos y nos quedemos aquí para que vivamos nosotros nada más y que se vayan desapareciendo los menos débiles, los débiles. Simplemente la evolución no tiene el argumento sólido para mantenerse de pie y de firme y descansar. Salmos 92, la eternidad de Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Antes y después es Dios y ya estaba Dios. Dios es eterno y no tiene un principio ni final. Segunda de Pedro 3, del 3 al 5. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Estas personas andan en sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, sin cambio, desde el principio de la creación. Esa es otra vez una afirmación explícita de Génesis 1. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Nehemías 9:6. Nehemías 9:6, de favor. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos y los cielos. Ya te pone los 3 cielos que ha hecho Dios. El que vemos, el universo y donde habita Dios más allá del universo. Con todo su ejército, otra vez, con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Dios les dio vida. Dios es el que las vivificó en un instante así. Fue Dios el que hizo todas estas cosas. Ahora, algunas advertencias que pone la palabra de Dios, tanto a los incrédulos, tanto a los burladores y también a nosotros. Primero vamos a ver a los incrédulos. Segunda de Pedro 3, otra vez, pero vamos a enfocarlo diferente. Segunda de Pedro 3, del versículo 3 al 6. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Se van a burlar de ti porque tú crees otra cosa, que es lo que hacían Lamar y Darwin. Burlarse de los experimentalistas, de los científicos que iban en contra de su idea. Ese pensamiento y ese comportamiento va a seguir, se van a burlar de ti, de nuestra fe, de lo que creemos. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es un desafío de ellos soberbial, es un desafío soberbio de ellos contra la palabra de Dios. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen sin cambio. Estos ignoran voluntariamente. Ellos mismos no quieren creer. Dice la Escritura que no de todos es la fe. Que no de todos es la palabra de Dios. ¿Por qué? No es que Dios los haya excluido,
porque lo rechazan, porque no quieren. Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y aquí hace una referencia al diluvio y es una advertencia para la gran destrucción que va a venir a esta tierra, a este mundo, un juicio global que se avecina para el mundo, para todos y los que estén en aquel tiempo o estemos todavía si lo alcanzamos, y vendrá el día del Señor. Pero fíjate que dice ahí mismo en 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres. Lo mismo que ellos no creen acerca de la creación, va a ser su mismo juicio de ellos. Va a venir, van a caer los cielos y la tierra sobre ellos. La misma creación divina va a ejecutar el justo juicio de Dios por medio de su palabra contra los incrédulos. Ahora, vamos a ver otro texto, pero dándonos ánimos a nosotros. Mira qué dice, 2 de Pedro 3:9. El Señor anima a los creyentes, no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? Seamos pacientes. Seamos pacientes. Si vemos que el mundo avanza y ese tipo de ideologías van tomando fuerza, dice, sé paciente, espera, soporta, aguanta. Practiquemos la paciencia y practica esa paciencia tanto los que no se han arrepentido, para que busques a Dios y te conviertas, tanto para nosotros que hemos encontrado a Cristo, que seamos pacientes para el tiempo final. Segunda de Pedro 3:17 y 18 nos advierte contra las falsas doctrinas. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Guárdate de las falsas doctrinas. Una de ellas es esta, que no te vengan a convencer, sí es cierto, o quieras, como muchos tratan de hacer, es unir evolución con creación, y ahí surgen otras corrientes, el evolucionismo teísta, bueno, no lo vamos a ver, pero tratan de unir las dos cosas que son incompatibles. Guárdate de Satanás, del inicuo que viene con poder, con prodigios y señales mentirosos, con todo engaño e iniquidad. Guárdate de las filosofías del mundo, del movimiento feminista allá afuera. Guárdate del movimiento LG y XXX, todas las letras que les quieras poner, porque ya son un chorro. Guarda de todo eso. No vaya a salir la evolución que vamos para allá. No me digas eso. No me digas eso. Vayamos conforme dice la Escritura. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Guardémonos. Finalmente,
quiero decirte que como resumen, esta teoría evolutiva es una teoría y no tiene ninguna forma de quedarse firmemente demostrable. Hay más investigación científica últimamente que te he comentado que afirman la veracidad de la Biblia. Toda la evidencia real de las especies actuales y de sus variaciones apoyan perfectamente la revelación bíblica de que Dios creó todas las cosas vivientes según su género y según su especie. No hay más evidencia en la actualidad. Y terminamos con un canto y con este texto quiero que leas conmigo Apocalipsis 4:11. Este texto está en la sección, en el capítulo de la adoración celestial, donde estaban los ángeles y los 24 ancianos y terminan diciendo: Señor, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué debemos hacer ante todas estas pensamientos raros, movimientos raros? Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a darle gloria y honra a nuestro Dios. Ponte de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque dice la Escritura que grandes y maravillosas son sus obras. Grande es lo que hizo Dios en Génesis. Tú eres digno, Señor, como lo dice aquí, de tomar el poder, la gloria, la alabanza, el imperio, todas las cosas en el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. La misma creación te adora, Señor. La misma creación, Padre, levanta la voz. El día de hoy lo queremos hacer nosotros también aquí, Padre. Grandes y maravillosas son tus obras. Amén, así sea, Señor. Señor Dios Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Que no te temerás, Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes De las aguas, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Porque Él es tu Dios. Él es tu Dios que se presentó aquí en la tierra para formarte y estar delante de Él aquí en esta tarde. Ven el día de hoy y alaba a Cristo, alaba a tu Dios que fue el que te hizo, el que nos formó a todos y cada uno de nosotros, no por algo fortuito, sino por su poder, por la palabra de su boca, en el nombre de Cristo, Señor. grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Que no te temerás, Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de Las aguas. la Aleluya, 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 Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, 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 amén. Aleluya, amén. Digno eres, Señor. Digno eres de tomar todo esto y
todo lo que no podemos decir acerca de ti con palabras, Señor. Amén, Jesús. En el nombre de Cristo, glorifícate, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tu congregación, Señor. Glorifícate, Señor, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con todos los presentes aquí, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, si todas las cosas en Él subsisten. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, si todas las cosas en Él subsisten. Y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, si todas las cosas en Él subsisten. Y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en ti, Cristo en ti, Cristo en ti. Acércate a Cristo, acércate a Dios. Por la sangre de su cruz, Cristo en mí. Por su sangre y por su llaga, dice la Escritura que todos fuimos curados. Pídele a Dios, a Cristo, lo que te hace falta para que vayas y que lo encuentres. No te quedes con el pensamiento, con el conocimiento nada más de la Escritura. Ven delante de Dios el día de hoy. Estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza
Este es tu Dios. Síguelo proclamando aquí, síguelo proclamando en tu casa, en tu familia, con los que te aman. No eres producto de algo azar, de algo aleatorio. Eres la imagen viva de Dios. La imagen viva de Dios para que le sigas. Y no te quedes en la posición que estás si no has encontrado a Dios, si no has encontrado tu salvación. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén, así es, Señor. Por la gloria de su Hijo estamos aquí. Amén. Amén.